El fenómeno Bukele avanzó a pasos agigantados y sus acciones han cruzado fronteras. El medio ruso con fondo verde y letras negras, el más importante de ese país, ha dedicado un informe sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Quizá no es lo que todos los seguidores del líder centroamericano quieren escuchar, pero entre otras cosas, por lo menos, han intentado sustentar lo que viene ocurriendo. Y es que aunque el medio reconoce que podrían haber algunas imprecisiones sobre las cifras en la lucha contra la violencia emprendida por Bukele, reconocen algo evidente. La percepción de los salvadoreños es que su país es más seguro. ¿De qué hablaron exactamente y por qué se diferencia este abordaje del de otros medios occidentales como la CNN o incluso Infobae? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un año de la implementación de las estrictas medidas de seguridad del gobierno salvadoreño para erradicar las pandillas, las declaraciones del popular mandatario señalan que este país llevaría justo ese periodo sin reportar fallecimientos violentos, afirmaciones que no parecen estar acordes con las cifras oficiales. En este sentido, los medios, los expertos y parte de la población extranjera, con los ojos puestos sobre el país latinoamericano, han cuestionado la realidad de esta declaración. ¿Será posible que Bukele haya logrado establecer el récord de un año sin homicidios en El Salvador? De acuerdo con esto, el medio de información ruso más reconocido a nivel mundial se dio a la tarea de ahondar un poco más, con un tono de mayor imparcialidad sobre el fenómeno Bukele, llegando a conclusiones que podrían no ser del total agrado de los seguidores del mandatario, aunque sin restar reconocimiento a la visible labor del político salvadoreño. En ese contexto, el medio apunta que con el discurso de celebración proclamado antes y después del sonado aniversario, el presidente Nayib Bukele ratifica su teoría de haber conducido al país centroamericano a ser el más seguro de Latinoamérica. Así, las palabras de Bukele señalaban estar cerrando un año con 0 homicidios a nivel nacional, como lo escribió en las redes sociales. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año. El país, que con frecuencia aparecía entre las estadísticas de mayor violencia, lleva más de un año en régimen de excepción para combatir a las pandillas, menciona así el informe. Con el mensaje, el mandatario publicó un video realizado por su gobierno en el que recalcan el dato como un logro sin precedentes en la historia de El Salvador. Según esto, el país que antes era el más violento de todo el mundo y que llegó a vivir con promedios de 30 decesos diarios, estaría teniendo un giro memorable. De igual manera, el video menciona que la cifra de fallecimientos violentos se habría reducido drásticamente tanto por la política de control territorial impuesta en 2019 como por el embate contra las pandillas y el régimen de excepción aplicados a principios de 2022. Razones que el informe del mencionado medio ruso reconoce al destacar que el establecimiento de un estricto estado de excepción en nombre de su ofensiva contra las pandillas sería una de las estrategias que lograron reducir sustancialmente la delincuencia violenta en el país. Dicho lo anterior, el artículo también reporta que pese a que el mandatario salvadoreño compartiera la estadística de la Policía Nacional Civil, PNC, de El Salvador, en la que se podría leer que el día anterior no hubo ningún deceso violento en el país, las mismas gráficas registraban fallecimientos violentos en al menos 2 días de mayo. Asimismo, el informe recalca que en un comunicado de abril, la PNC habría dicho que ese mes había sido el más seguro de la historia, con 24 días sin fallecimientos violentos. No obstante, los otros 6 días del mismo mes sí hubo registros de fallecimientos violentos. En medio de esto, medios locales afirman que las cifras expuestas por Bukele responden al hecho de que el conteo de las autoridades no estaría tomando en cuenta como decesos violentos a los fallecimientos de supuestos pandilleros en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Eventos que no se registran y una de las razones por la que los detractores de Bukele suelen acusarle de maquillar las cifras. Condición que, si bien podría estar revelando la otra cara de la moneda, no desmerece, sin lugar a dudas, la enorme reducción de la pérdida de vidas humanas.
Es entonces cuando lo sustancial del asunto se traslada de las aspiraciones políticas del mandatario salvadoreño de alcanzar un año sin decesos violentos a la realidad objetiva de enfrentar cifras que, aunque minúsculas, no dejan de reportar pérdidas de seres humanos en situación conflictiva. Lo anterior cobra relevancia al recordar que el estricto estado de excepción promovido por Bukele, aprobado por el legislativo y puesto en vigencia a finales de marzo de 2022, fue precisamente decretado tras una escalada de violencia que dejó en un solo día 62 personas ultimadas. En esa línea de violencia letal, las autoridades llegaron a reportar un saldo de por lo menos 87 víctimas mortales en manos de pandillas, en menos de una semana. Dichos eventos confieren mayor significado a la disminución significativa de reportes de fallecimientos violentos actuales, aunque el gobierno decida no mencionarlos. Por otra parte, y en el orden de anotaciones del artículo, la medida conllevó detenciones masivas, suspendiendo derechos fundamentales y constitucionales, como el de la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y extendiendo la detención administrativa de 3 a 15 días. Actos que diversos medios neoliberales utilizaron para desatar las movilizaciones de las presuntas organizaciones de derechos humanos, cuya misión, con doble rasero, es difundir en escenarios específicos la narrativa rancia de Washington, a la vez que patrocinar políticas inverosímiles y no en sí misma, defender o reconocer los derechos de ningún humano en este planeta. Así, polémicas organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron que el estado de excepción en El Salvador ha dejado alrededor de 68.000 detenidos, va en contra de los derechos humanos y debilita el Estado de Derecho. Razones claramente válidas y sobre las que la población debe poner el foco. No obstante, recuerdan los hechos perpetrados o financiados por los aliados occidentales en lugares como África y América Latina, que históricamente han sido objeto de vulneración de todo tipo de derechos en razón de su codicia y demencia. Así pues, el medio ruso concreta que los datos reportados por la organización aducen que la política de excepción del gobierno salvadoreño habría saldado más de 130 fallecidos bajo la custodia del Estado, sin que fueran declarados culpables en ningún delito. Finalmente se advierte que las fuerzas de seguridad habrían cometido más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza y varios tipos de violencia. Con todo, el medio deja sobre la mesa las acciones del actual gobierno a favor de la seguridad en El Salvador, como la percepción de los salvadoreños de que su país es más seguro, a la vez que sin tinte de interés mediado evidente señala los mecanismos utilizados por Bukele para lograr tal hazaña. Todo lo expuesto deja un sabor agridulce frente al tema que convoca principalmente a la población salvadoreña en su legítimo derecho a la autodeterminación, a decidir libremente sobre la permanencia de su gobierno y los necesarios límites a su poder, sin injerencias externas y amañadas de quienes en el pasado han desconocido su libertad y pisoteado su dignidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.